¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de En Vivo con Plan B, que transmitimos en vivo online en Twitter y Facebook. ¿Qué tenemos, Fermín, para esta noche? Así es, y hoy tenemos varias noticias, sin duda la más importante del día tiene relación con el anuncio del régimen de una renegociación con los tenedores, con un grupo de tenedores de la deuda externa ecuatoriana, de bonos de deuda externa ecuatoriana, que según el gobierno permitirá liberar hasta 16.000 millones de dólares en la próxima década del pago de la deuda externa, si bien hay algunos matices con relación a este aviso, y vamos a conversar sobre ese tema con el economista John Cajas, profesor de la Universidad Central, que se encuentra allá con nosotros. Buenas noches, John. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Buenas noches, John. Bienvenido. John, también matemático y experto en temas económicos, analizará con nosotros no solo el tema de la deuda, sino la situación de la economía nacional, las proyecciones al corto y mediano plazo y las medidas que ha tomado el gobierno para salir de esta, sobre todo esta última ley que se acaba de aprobar y que se esperaba fuese un estímulo para la economía. Volvemos contigo entonces, John, en minutos. Así es, y como les comentábamos el día de hoy, el gobierno anunció una renegociación de la deuda externa que se ha conseguido negociando con un importante grupo de tenedores de la deuda. El ministro de Finanzas hizo el anuncio desde el Palacio de Gobierno en el que anticipó la posibilidad de que se liberen hasta 16.000 millones de dólares del pago de la deuda externa de estos bonos y que se empiece a pagar estas acreencias a partir del año 2030. El mensaje ha sido reiterado esta misma noche por el presidente Lenín Moreno en un mensaje de 2 minutos y 20 segundos que ha transmitido a todo el país, donde reitera que se ha logrado un importante logro que, según él, permitirá que lo que queda de esta administración y las dos siguientes, por lo menos, puedan destinar más recursos a las cuestiones sociales y a la recuperación del país luego de la pandemia, Juan Carlos. Así es, para ello analizaremos con John esta noticia. Hoy hubo un conversatorio, digamos, no era rueda de prensa, era un conversatorio con algunos analistas económicos, entre ellos Walter Spurrier, Vicente Albornoz, Mauricio Pozo, Augusto de la Torre, con economistas con una tendencia liberal, digamos, que escucharon atentamente y discutieron. Abelardo Pachano también estuvo, entre otros, discutieron atentamente la situación, la información que estaba dando tanto el ministro de Finanzas cuanto el secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, básicamente para darle respaldo político a esta postura que el gobierno busca hacer aparecer como uno de los principales logros de su régimen. Incluso hay voces que ya han puesto en redes sociales que se trata de una de las negociaciones más importantes de la historia del Ecuador, pero otros también ponen sus dudas sobre los límites de esta renegociación, sobre todo lo que queda por renegociar o el peso de la deuda que queda todavía pendiente para estas y las próximas generaciones, Fermín. Así es, y en otro tema continúa la polémica en el municipio con relación a las pruebas que había adquirido el municipio metropolitano, 100.000 pruebas de origen coreano que fueron adquiridas y que se anunciaron como pruebas PCR. Ahora se descubre que son de un tipo llamado LAMP, es decir, un tipo de pruebas que se procesan con otro procedimiento de laboratorio un tanto más corto y que en países como México han sido objetadas por su sensibilidad. El alcalde Jorge Yunda dijo hoy que, si bien es cierto, los lotes de las pruebas que se tienen solo detectan desde el umbral de las 500 copias por mililitro de sangre. A partir de los próximos días se van a reemplazar algunos de estos lotes, ha anticipado el alcalde, con la intención de que se pueda obtener pruebas de mayor sensibilidad.
Esto dice el alcalde porque en el momento en que se compraron estas pruebas, esas eran las más sensibles que había en el mercado, pero que la empresa contratista ha accedido a reemplazar algunos de estos lotes por unas pruebas más sensibles. Vemos en el caso del coronavirus, hay personas que pueden tener cargas virales inferiores a 500 copias y a pesar de eso presentar síntomas severos, moderados o inclusive graves, sin que esto tenga, esto debe ser determinado de manera que la persona pueda ser oportunamente diagnosticada y sobre todo aislada y sometida a los tratamientos que actualmente existen. Esto es lo que ha ocurrido con relación a las pruebas del anuncio que ha hecho el alcalde. Así es, Hoy, de todas maneras quedan todavía, o sea, todo esto lo que hace Fermín y amigos es seguir horadando la confianza que se pueda tener sobre las autoridades, las adquisiciones que han hecho. Estamos nosotros precisamente trabajando un artículo a fondo sobre esto de las pruebas, la situación que se está dando, también sobre la situación en los hospitales, básicamente del personal de salud, el personal médico, con quienes estamos trabajando sus historias sobre cómo están afrontando esta etapa del virus. De hecho, lo que se ha dado y se ha mostrado es que hay el desconfinamiento, hay todas las medidas de descongelamiento de la economía y de la movilidad. Sin embargo, el virus sigue en sus momentos más altos todavía, sin esperar aún una reacción fuerte de las autoridades en el tema epidemiológico, más allá de la respuesta o amenaza de volver al encierro o volver al semáforo rojo. Esa es la situación. Y lo de las pruebas, Fermín, vuelve a agobiar en ese sentido a las personas. ¿Se confían o no? ¿Son confiables o no estas pruebas? ¿Cómo se estaban planteando los cercos epidemiológicos a partir de estas pruebas? Etcétera, etcétera. Así es, y también el día de hoy en la ciudad de Quito hubo una protesta, una movilización de parte de los transportistas que en varios de sus buses, de sus unidades, recorrieron las calles del centro norte, en especial en torno al Parque del Arbolito. Los transportistas exigen que se reconsidere y aumentar la tarifa a por lo menos 38 centavos de dólar, porque aseguran que su situación es crítica y que no tienen la posibilidad de seguir operando. Esto ya lo habían anunciado desde hace varias semanas atrás. El problema, según ellos, es que debido al aforo reducido de los buses, es muy complicado continuar ofreciendo el servicio privado. Nosotros, como ustedes recordarán, les habíamos comentado que el grueso de la movilización en Quito se da por medio de los buses de las cooperativas y de los operadores privados, ya que el alcance de la flota municipal es más bien limitado. Esto continúa sin solución y las soluciones que se barajan en el Consejo, o más bien se han analizado en el Consejo sin que haya un análisis, un debate profundo al respecto, es o subir la tarifa o darles algún tipo de compensación similar a la que ya recibían en administraciones municipales anteriores, Juan Carlos. El Consejo Metropolitano, su Secretaría de Movilidad, se debate aún, semanas después de plantear el problema, porque ya hace 3 meses de confinamiento, esto ya estaba en busca de una solución, un problema que se veía venir. Sin embargo, el municipio no ha actuado con celeridad y se plantea el mismo dilema: o subir o financiar o subvencionar el pasaje tarifa cero, que se llamó, para lo cual el municipio necesita erogar dinero, al menos 40 millones de dólares, dependiendo del tiempo que sea, pero significaría subvencionar a toda la flota de transporte urbano de pasajeros con tarifa cero, es decir, que el usuario no pague. Sin embargo, esta le implicaría que el municipio deba erogar dinero, y esto debe ser autorizado por el Consejo Metropolitano. Y el Consejo no está dispuesto a erogar más dinero en este caso. Supongo que tampoco hay dinero para ello. La otra es, precisamente, se pide un aumento de tarifa, pero la Secretaría de Movilidad ha planteado una condición para esto, y es que se firmen nuevos contratos de operación.
cada unidad tendría que volver a firmar los contratos de operación con el municipio de Quito, y eso es lo que no quieren las cooperativas de transporte ni las empresas de transporte. No lo quieren porque eso les implicaría admitir o aceptar que el municipio, siendo dueño de las frecuencias, porque así es, la ciudad de Quito es dueña de las frecuencias, lo que hace es concesionar su uso a estos operadores privados, le ponga condiciones, les pongan condiciones de buen uso, de buen manejo, de buen trato, de etcétera, etcétera, pero además condiciones de disciplinamiento y ordenamiento de las frecuencias. Es decir, que no hayan demasiados buses para una sola ruta, por ejemplo, o la ruta que para ellos llaman la carne y las otras rutas que son el hueso. Entonces, todo eso tiene que ver con una larga negociación. Negociación, te recordarás, Fermín, que cuando empezó el semáforo amarillo entrevistamos al secretario de Movilidad y exactamente seguimos hablando de lo mismo. Así es, como habíamos titulado en Plan B, el municipio no tiene un plan para solucionar este problema todavía. Y también lamentamos tener que informar que esta tarde murió Eduardo Valencia, ex gerente del Banco Central y catedrático de Economía. El economista Valencia tenía una enfermedad terminal, sabemos, al parecer no estuvo relacionado con la pandemia su fallecimiento y había cumplido 74 años de edad. Se desempeñó como economista, como analista económico y también como profesor de economía en la Universidad Católica de Quito. Fue director de investigaciones de la Universidad Católica, también un constante analista de temas económicos y políticos en los medios de comunicación, una voz que daba luces sobre muchas visiones. Fue un denunciante muy fuerte de las políticas del gobierno de Rafael Correa hasta su retiro de los medios por la situación de su enfermedad. Desde este equipo de periodistas lamentamos muchísimo el fallecimiento de Eduardo Valencia. Fue un hombre valiente, un hombre íntegro. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo varias veces en nuestra vida periodística, siempre con una postura férrea frente a los hechos. Diríamos que defendía principios, ¿no es cierto? Algunos estaban de acuerdo con él, otros no, pero él defendió sus principios y eso es lo que se rescata de su paso por este mundo. Paz en su tumba. Así es. También les podemos contar que hay nuevos atrasos en los pagos de salarios. Ya es 6 de julio y algunos grupos de un importante contingente del magisterio, especialmente en Pichincha, no ha recibido sus sueldos. No hay ningún tipo de explicación hasta el momento por parte del gobierno sobre esta situación. Con relación a las noticias nacionales, les queremos comentar que hay un rebrote en Cataluña. Hay un rebrote en Cataluña, en la zona de Lérida. Esta es una localidad a 150 kilómetros de Barcelona que ha obligado a las autoridades españolas a imponer una cuarentena que afecta a por lo menos 200,000 personas. Esto luego de que empezaran nuevamente casos de transmisión comunitaria en esta localidad en el interior de Cataluña. Reiteramos, a 150 kilómetros de Barcelona se encuentra Lérida. Y también las Naciones Unidas anunciaron hoy que temen que la epidemia del coronavirus retrase por lo menos 10 años la lucha contra el VIH. Esto lo habíamos planteado también en el marco de los reportajes que estamos publicando en este portal, los temas urgentes de Plan B, sobre cuál sería el impacto de la pandemia en la lucha contra el VIH, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. La ONU estima que se podría retrasar por lo menos 10 años la erradicación del VIH debido al impacto de la pandemia en los sistemas de salud, en la posibilidad de que las personas accedan a pruebas, en este caso del VIH, y también a la medicación para controlar esta enfermedad crónica. Esta es la situación que ha denunciado, que ha advertido las Naciones Unidas, que también ha señalado que para el 2030 no se van a poder cumplir los objetivos que sobre esta materia se habían propuesto. Les recomendamos también la lectura. Sí. También, Fermín, en el plano internacional,
es probable que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, tenga síntomas de COVID-19 con 38 grados de fiebre consistente. Su oficina canceló el resto de actividades por toda la semana, el resto de la semana. Se espera un examen, ¿no es cierto?, para reconfirmar si tiene o no coronavirus, pero el hecho es que su equipo está con coronavirus y eso ha tenido, este momento está impactando en Brasil. Recordemos que Bolsonaro ha sido un renuente a acatar las recomendaciones de uso de mascarilla, de separación física, de no contacto cercano entre las personas. Ha estimulado una serie de movilizaciones, de concentraciones, para que la gente, digamos, rompa el miedo, y él ha dicho que esto es una gripeciña. En otro plano también, y creo que interesa mucho a nuestros emigrantes, los Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump ha anunciado que quitará visas a alumnos extranjeros que tengan clases en línea. Dijo que también se quitarán visas, algunas visas de trabajo para unas profesiones. Y esto es, nuevamente, Donald Trump enfila en contra de la migración, como parte de su campaña electoral, entendemos, porque ese ha sido uno de sus puntales, los caballos de batalla en la campaña, es decir, crear un enemigo que es el migrante, que supuestamente quita trabajos a los estadounidenses, y que esto se agrava a raíz de la pandemia, cuando en este país se han perdido cerca de 40 millones de empleos. Lo que ha dicho la Oficina de Aduanas, de Migración, perdón, y de Aduanas de Estados Unidos, en un comunicado, es que los estudiantes con visas F1 y M1, cuyas escuelas operen solamente en línea, deben abandonar el país o tomar otras medidas, como ser transferidos a una escuela con instrucción presencial. Si no lo hacen, los estudiantes se arriesgarán a ser sometidos a un proceso de expulsión. Según las nuevas normas, cuando los estudiantes estén en un centro con un modelo mixto, van a tener que acreditar que están inscritos en la máxima cantidad de cursos presenciales para conservar su visa. Es decir, también, amigos, obligando a los estudiantes extranjeros a asistir a clases presenciales, si no serán expulsados. Así es, bueno, y este ha sido nuestro reprise, nuestro paso sobre las noticias del día de hoy. Queremos comentarles cómo va nuestra campaña relacionada con la campaña de crowdfunding en Azbaca. Vamos a ver un video al respecto. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Tenemos gente que está... Recuerden que... Así es, tenemos ya varios aportes, y hoy nos corresponde señalar el aporte de Janet Villarroel Herrera, quien ha contribuido a la lucha para vencer la corrupción, porque la memoria es el mejor antídoto contra la impunidad. Recuerden, ustedes pueden donar a través de nuestra campaña en la página de crowdfunding de Azbaca, o también, si prefieren, pueden hacer una transferencia directa, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029 20 70 46 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También es posible anunciar en este portal y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos en pantalla, o también pueden descargar nuestro Media Kit desde el home de revista Plan B. Además, les invitamos a adquirir el Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos. El Diario de Cuarentena es un libro en formato digital que ustedes recibirán en su correo luego de una donación sugerida de $5. Tras enviar esta donación a nuestra cuenta, la que hemos señalado en pantalla,
y la constancia a este correo electrónico planb.com.eg@gmail.com. Ustedes recibirán a vuelta de correo un mail con el diario de cuarentena de Carlos Arcos Cabrera, un libro que recoge las experiencias del escritor ecuatoriano entre marzo y mayo de este singular año de 2020, Juan Carlos. Sí, seguiremos mostrando a quienes gracias han aportado o siguen aportando para el Museo de la Corrupción. Les invitamos a participar precisamente en asvaca.com para hacer sus donaciones. Requerimos los fondos para mostrar, seguir alimentando el Museo de la Corrupción, que fue creado en el 2017 con un éxito enorme. Más de 170,000 personas lo han visto, han compartido ese recorrido virtual por los casos de corrupción más sonados y connotados de la última década. Nuestro objetivo es seguir alimentando este museo, que no se vaya perdiendo en la desmemoria la situación de tanta corrupción en nuestro país y que tanto indigna a los ecuatorianos. Fermín. Así es, bueno, y ahora damos paso a nuestro entrevistado de esta noche, John Cajas Guijarro. Él es economista, profesor de la Universidad Central, y le invitamos a analizar junto con nosotros el anuncio que ha hecho hoy el gobierno con relación a esta renegociación de la deuda externa. Tanto el presidente cuanto algunos de los funcionarios del gobierno han señalado que se extiende en más de 10 años el plazo del pago de bonos y se pagará en 2030. John, ¿cómo puede el ciudadano común entender esto? ¿Se ha alargado el plazo para pagar? ¿Vamos a pagar menos? ¿Vamos a pagar más? ¿Le estamos llevando las deudas a las próximas generaciones? ¿Cómo se puede entender o cómo se puede explicar lo que hoy ha anunciado el régimen? Bueno, reitero antes que nada un gusto no poder estar aquí nuevamente y bueno, entrando directamente en materia. Lo que nosotros estamos viendo en este momento por parte del gobierno es un anuncio que bueno, en realidad, como se ha difundido incluso a nivel internacional, lo que estamos viendo es una suerte de recambio de deuda. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros teníamos más o menos desde el 2022, más o menos, hasta el 2030, 10 bonos que iban a tener que ser pagados ya en su totalidad, ya no solo intereses, sino capital, o sea, 10 documentos de deuda, digamos así, que habíamos emitido hace unos 10 años más o menos, por ponerlo en redondo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso lo vamos a intercambiar por otro tipo de bonos cuyos plazos ahora son más amplios. O sea, más o menos son los plazos de 2030, 2035 y 2040, si no me equivoco. Entonces, digamos que ese es un componente adicional que, por ejemplo, uno puede leer cuando se anuncia la noticia a nivel internacional, por ejemplo, en Bloomberg. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros, en definitiva, lo que se sabe, porque obviamente todavía es un proceso que está no está terminado, se está anunciando que hay avances, pero aún todavía es un acuerdo preliminar. Es que nosotros teníamos unos bonos de deuda con unas condiciones y los estamos intercambiando con otros con condiciones que son evidentemente mucho más flexibles a corto plazo, ¿sí? A corto plazo, pero que al menos a mi criterio todavía no resuelven el problema medular que implica la deuda externa para el país, que es una presión sobre la liquidez que va más allá simplemente del pago de bonos, ¿ya? Entonces, pongamos los números gruesos. Nosotros en estos momentos, todavía sin el acuerdo, estamos debiendo solo en bonos alrededor de unos 17.800 millones de dólares. Con este acuerdo, nosotros logramos bajarnos aproximadamente unos 15.000 millones. Perdón, 17.300. De 17.300 nos bajamos a 15.800 en el saldo. O sea, es lo que vamos a terminar debiendo. Una reducción de más o menos 1.500 millones. Eso es en concreto lo que realmente vamos a bajar en capital. Pero a la vez nosotros vamos a conseguir que los pagos que se acumulaban de forma agresiva desde el 2022 sobre todo, 21 ya empezamos, pero 22 era el fuerte, se aplacen y empezamos a pagar desde el 2025. Y lo más fuerte desde el 2030, porque también eso es otra cosa que hay que mencionar. La renegociación es parcial, o sea, por ejemplo, los bonos 2025 se van a seguir, desde el 2025 vamos a seguir cumpliendo los plazos que estaban negociados, pero los bonos que se venían desde el 2022 hasta el 2025 más o menos son los que se aplazan. Entonces vamos a tratar de pagar entre el 2030, 2035, 2040. Pero es eso, es una suerte de recambio de bonos. Al menos eso es lo que se sabe por ahora.
John, Ujú. también otro tema interesante ahí es que el gobierno planteó el dato que hay una deuda total de 58.418 millones de dólares. Ese es en total la deuda del Ecuador e incluye la deuda interna, que sería el 29% de esta deuda, bueno, casi el 30%, ¿no es cierto?, de este total casi 20.000 millones, y la deuda de los bonos es el 32%. ¿Qué pasa con la deuda interna en este sentido? O sea, se habla mucho de estos plazos que se dan en la deuda externa, en la deuda con los bonos, de este grupo de bonistas, como se les llama, a los cuales se ha anunciado con gran bomba de parte del gobierno. ¿Qué pasa con la deuda interna, John? Claro. Bueno, la deuda interna se mantiene, ¿no? Y esto hay que ser claros, no solamente la deuda interna, se mantiene la deuda interna y se mantienen otros flujos de deuda que mantenemos con organismos multilaterales. Estamos adquiriendo deuda con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, y aparte de eso, deuda con países. Sabemos muy bien que la deuda principal ahí es con China. ¿Y esto qué significa? Para todavía visualizarlo con más facilidad, ¿no? Por ejemplo, el gobierno había anunciado que se liberan 16.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Lo que nos liberamos es del pago inmediato. O sea, ese es realmente lo que nos liberamos, del pago inmediato de un tramo de una deuda que más o menos está entre, podemos decir en redondos, 17.000 millones. Entonces, el pago de una parte de esa deuda es la que nos estamos liberando y en concreto nos liberamos, por ejemplo, según lo que anunció el ministro Martínez, del 2020, lo que queda del 2020 y el 2021, nos liberamos del pago inmediato de 2.900 millones de dólares, más o menos. Y vamos a pagar algo así como casi 80 millones. O sea, es un pago importante que se reduce inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que pagar intereses por esa deuda, amortización de esa deuda, pero sin embargo es obvio, o sea, nosotros cuando empecemos el 2025 tal vez vamos a empezar a adquirir el ritmo de pagos que por ahora, digamos, nos estamos librando. Pero bueno, de todas maneras es un alivio, pero no es muy fuerte. Y ahí va otra vez a retomar el tema de la deuda interna y también de las otras deudas. Nosotros como país, pensemos que más o menos, o sea, el Estado está destinando, el gobierno, perdón, el gobierno central, casi un tercio del presupuesto en el pago de amortización e intereses de toda la deuda. ¿Sí? Estamos hablando de unos, y esa es una cifra que se conocía desde hace tiempo, 10.000 millones anuales, más o menos. Entonces, lo que nosotros logramos librarnos por ahora es de una fracción de esos 10.000 millones que son la presión anual, que obviamente no tienen nada, o sea, no van a generar ningún cambio en la deuda interna. Y ese es otro tema que hay que también tomarlo con delicadeza, porque el tema de la deuda interna, en su gran mayoría es deuda adquirida con el Banco del IES. El Banco del IES tiene aproximadamente 8.000 millones de dólares en bonos del Estado, que tienen que llegar a algún punto. Se ha estado hablando de que tal vez se vuelva a renegociar la deuda con más bonos. O sea, le cambiamos unos bonos que pueden estar empezando a madurar, tengan que cumplirse y ponemos otros bonos a unos plazos súper altos. O sea, el tema es complejo y en deuda interna al menos da miedo incluso pensar, porque como sabemos la seguridad social ya está en crisis, o sea, tiene un problema serio de liquidez. Si no tenemos los pagos inmediatos del gobierno central a esos bonos, esos 8.000 millones, puede que los problemas de liquidez se terminen agravando, porque este es un tema serio. O sea, la liquidez del país es un tema de que por ejemplo, nada más por dar un dato, de enero a abril, ¿sí? Solamente de enero a abril, en el Ecuador hemos tenido que expulsar algo así como 2.800 millones por pago de amortización e intereses de deuda externa. O sea, eso ya es una presión de salida de liquidez. De esos 2.800 millones, solo 700 fueron por bonos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que tenemos más o menos 2.000 millones de presión de salida de liquidez para el Ecuador por deuda externa que todavía tienen que estudiarse, o sea, todavía no se resuelven. ¿Y eso qué pasa? Genera problemas de liquidez también a nivel interno, porque nuestra economía está dolarizada, entonces nosotros estamos continuamente sacando dinero, ¿sí? Y acumulando deudas internas que a la postre pueden ser que el problema de liquidez no solamente se queda en el gobierno central, sino que se termina trasladando a seguridad social, se termina trasladando a proveedores. Lo que está pasando en estos momentos es que también se traslada el problema de liquidez a falta de pago de sueldos. Entonces, en conclusión, estamos aplazando el problema, ¿sí? Bueno, para evitar que la bomba sea más fuerte, porque recordemos que el Banco Central ha estimado que la economía del Ecuador puede caer hasta en un 10%, o sea, es una caída, la peor caída de la historia del país, al menos de la que se tiene registro. Entonces, obviamente que a muy corto plazo puede ser un alivio, pero a mediano y largo plazo estamos simplemente aplazando el problema, estamos pateando la pelota para adelante y no estamos generando
una solución estructural al problema de liquidez. ¿Cómo puede afectar eso a los próximos gobiernos? Porque el presidente acaba de decir que por el contrario, esto beneficia a los próximos gobiernos. Les va a permitir liberar recursos para atender salud, educación, reactivación después de la pandemia. ¿Beneficia o perjudica a las próximas administraciones, a quien se haga cargo del poder en 2021, esto que acaba de hacer el gobierno de Moreno? Sí. Hasta el 2025 le da cierto espacio, o sea, le da cierta libertad porque está liberándose una cantidad de recursos, o sea, son recursos que se van a pagar luego, con otros bonos, con otras condiciones, con una tasa de interés más baja, casi la mitad en promedio de la tasa de interés que tenemos ahora y el doble de plazo. Pero yo lo que me preocupa es desde el 2026, obviamente, en adelante, en donde, bueno, el 2025 mismo ya empezamos a retomar el ritmo de pagos que deberíamos haber tenido en estos años. Entonces, me parece que es una salida de muy corto plazo que incluso podría limitar las posibilidades futuras del nuevo gobierno, porque obviamente si a Ecuador ya se le conceden estas primeras condiciones de flexibilizar un poco los pagos de la deuda, es obvio que el nuevo gobierno muy difícilmente va a poder acceder a nuevas condiciones de nueva renegociación, y es más, sería también de ver cuáles son las medidas económicas que vienen atadas a esta renegociación, porque es evidente que no se va a hacer esto de gratis. Los tenedores de la deuda ecuatoriana, gran parte de los tenedores son bancos de inversión al estilo de Goldman Sachs, y la reputación y lo que se sabe de Goldman Sachs, por ejemplo, uno de los grandes protagonistas de la crisis financiera internacional del 2007 al 2009. O sea, son estos bancos que muchas veces especulan, de hecho con el mismo gobierno, recordemos que no hace mucho, hace un mes creo, el Banco Central, bueno, se hizo una renegociación con Goldman Sachs, no quiero entrar en los detalles técnicos, pero básicamente tuvo que recuperar bonos y oro que dejó en prenda en Goldman Sachs, porque Goldman Sachs al inicio parece que no le gustó mucho esto de la renegociación y pidió que se acabe de inmediato un convenio de deuda que tenía por más o menos 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente gobierno sí se va a liberar de recursos, pero tal vez está condicionando su política económica y está condicionando las posibilidades de renegociación. Algo que a mí me llama la atención en este punto es también saber qué tanto es beneficioso lo que estamos alcanzando en comparación a lo que podrían alcanzar otros países, o más aún, lo que se pudo haber alcanzado con una negociación en bloque entre varios países y no solamente el Ecuador. Sobre todo el caso de Argentina, sabemos que ahorita es un caso conflictivo en la renegociación de la deuda, pero tal vez se hubieran podido alcanzar incluso mejores condiciones si había más apertura para hacer una negociación en bloque, ¿no? Porque el tema de la deuda ahorita es un problema mundial. No es solo el Ecuador, es el mundo que ha venido acumulando deuda de toda esta época de euforia económica. Recordemos, 2007 a 2009 se da la crisis financiera internacional. El mundo entra en esta crisis financiera que empezó en Estados Unidos por el colapso de las hipotecas subprime. Luego de eso se inyecta una enorme cantidad de liquidez por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos al mundo para tratar de salir de la crisis, porque era una crisis global. Pero a la par de que se da esa recuperación a través de inyección de liquidez, varios países y el mundo en general fue acumulando deuda. Y esa acumulación de deuda, así como la vimos en el Ecuador, se dio, obviamente todos sabemos, España, se dio en Grecia, se dio en Italia, y también se dio en otros países del subdesarrollo, subdesarrollados o pobres, o como queramos verlos. Entonces, el tema de la deuda, en realidad es estructural, y esto para mí simplemente significa que tal vez el próximo gobierno va a quedar atado de manos. Ahí, John, a tu criterio, ¿cuáles son las... Fermín, ahí te mandé yo un cuadro, de pronto podamos usar lo que planteaba el gobierno o presentó hoy sobre el flujo actual, o sea, sin renegociación, y el flujo que habían acordado de pago con renegociación. Ojalá podamos mostrarlo. Pero John, te decía esto, a tu criterio, ¿cuál ha sido las razones por las cuales el Ecuador, a pesar de que sea una cosa limitada, que pueda, obviamente tiene su cara, sus dos lados, ¿no es cierto?, para verlo, el gobierno lo muestra como un tema de un logro, digamos, pero el país al parecer necesitaba hacer esto urgentemente. O sea, sin esto también era casi imposible salir. Sin embargo, ¿esto tiene que ver con algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o cuáles son las condiciones por las que el Ecuador ha llegado a esto? Claro, ese es justo como mencionaba hace un rato, ¿no? El tema medular. Nosotros estamos recibiendo una salida de corto plazo, o sea, eso es innegable, pero es porque el Ecuador no tenía más.
si el ritmo de pago se mantenía, íbamos a caer en default. O sea, íbamos a decir, no vamos a poder pagar estos bonos y se acabó. O sea, el tema aquí no es que era una renegociación fácil, o los acreedores también sabían que el Ecuador no está en condiciones de pago. O sea, esa es la realidad ahorita. El Ecuador no está en condiciones de pago, no podía sostener esos ritmos de pago. Entonces, la renegociación creo que era algo que tenía que pasar. Pero aquí viene un tema también de pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué no se presionó esa renegociación antes? O sea, esto para mí es un tema que casi ya va más allá meramente del tema financiero. Si había problemas de deuda, eran problemas de deuda que los conocíamos ya desde hace años. El gobierno entró, recordemos que el gobierno de Moreno entró reconociendo que había un problema de deuda. Y se conocían muchos de estos pagos, porque muchos de estos bonos se fueron adquiriendo entre el 2010, 2015, 2000. O sea, estos flujos, como muy bien estamos viendo en este momento en pantalla, ya eran conocidos. Varios de estos flujos ya eran conocidos. Claro que en el gobierno de Moreno también se incrementó con más deuda. Ahí el color verde es, el color, perdón, John, el color verde que estamos viendo en la pantalla son los flujos. Si le subes un poquito, Fermín, para mostrar el titular, en este momento la situación actual, sin negociación. Y los azules son los acuerdos a los que se llegaron, es decir, esos son los montos que estábamos pagando, ¿no es cierto?, o que tendríamos que pagar. Y claro, lo que vemos ahí es lo que dice el gráfico, es decir, si le subes un poquito, por favor, para ver los años, sobre todo los años. Exactamente. Y entonces ahí vemos, tú dices perfectamente, hasta el 2025 tenemos un alivio, fíjense ustedes. Fíjense en las barras azules, ¿no? Y entonces ahí tenemos que efectivamente, si seguíamos como estábamos con las barras verdes, tendríamos que hasta el 2025 pagar montos de 2.300, 3.200, 3.400 millones, 3.500 casi en el 2022, por ejemplo. Y lo que ha logrado es que a partir del 2021, de forma escalonada, hasta el 2025 se paguen hasta un máximo de 900 millones, pero luego vuelve, ¿no es cierto?, aunque como se ve con mucha menos fuerza, digamos, a pagar montos cercanos a los 2.000 millones, y el hecho es que, como bien dices vos, se patea el balón hacia adelante. Claro, se patea hacia adelante y notemos que también desde el 2031 es la altura fija. Sí. O sea, solo ese detalle aprovechando el mismo gráfico, ¿no? Desde el 2031 hasta el 35 vemos que la altura es más o menos estable, ¿no? O sea, cada año estamos paga. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque es como que nosotros tomáramos estas curvas que están más volátiles, ¿no? Las verdes, y como que las aplanamos y las mandamos para adelante. Sí. Y eso sin considerar que necesitemos nueva deuda, porque estamos por adquirir deuda adicional con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con el BID. Entonces, yo en lo personal, tal vez lo hacemos sostenible, o sea, tal vez estamos evitando que en un año se nos acumule de golpe. El 2027, si no me equivoco, creo que la gráfica también lo dice, sí, creo que el 2027 es el más duro, era el más duro. Era el año de 4.000 millones, algo así, una barbaridad. 4.368 millones de dólares. Perfecto, claro, 4.300. Pero lo que hacemos es aplazarle. O sea, no es que nos estamos quitando de encima la deuda. Eso es imposible de creer en estos momentos. Solo estamos aplazando con un gobierno futuro que tal vez va a estar limitado. O sea, no va a poder renegociar de nuevo. Porque ¿cómo va a renegociar de nuevo un acuerdo que de hecho son varios puntos, ¿no? O sea, es deuda, el monto, también es plazo, también es tasa de interés. Entonces, a menos que no nos vayamos a endeudar nada más y pensemos solamente de aquí en adelante solo pagar, tal vez ahí podría pensarse que es viable, pero no, yo creo que estamos todavía lejos de atacar el problema estructural, que es un problema de liquidez. Y ese problema de liquidez tiene mucho que ver. O sea, tiene que ver ya con una medida estructural de, bueno, cómo vamos a enfrentar la economía, hacia dónde va a ir este país de aquí a los próximos 10 años o 15 años. Okay. Explícanos un poco cuál es el problema de la liquidez, por favor. Claro. Nosotros, por ejemplo, cada una de esas barras que acabamos de ver implican salidas de dólares del Ecuador. O sea, eso es evidente. Son salidas de dólares año tras año. Para nosotros solventar esa salida de dólares, entendería que deberíamos tener algún flujo de dólares.
O sea, nosotros debemos recibir dólares para poder pagar esos dólares. El problema es que la economía ecuatoriana, al estar dolarizada, tiene un vínculo muy peculiar entre los dólares que pagamos para el resto del mundo y los dólares que están fluyendo para mantener la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que de hecho ya estamos viendo que sucede y que la pandemia aceleró, pero ya se venía dando desde 2015? Que nosotros no logramos obtener del exterior los dólares suficientes para al mismo tiempo solventar nuestras obligaciones con el exterior y solventar el movimiento interno de la actividad económica. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros cada vez hemos ido adquiriendo más deuda, tanto para pagar la deuda pasada, o sea, para pagar amortización e intereses, pero también para sostener el flujo interno de la actividad a través de dinero que, por ejemplo, se usaba para, aunque no se admita, gasto corriente. O sea, viendo los datos, viendo cómo el Ecuador en los últimos años ha dejado de invertir en obra pública, o sea, ahora pensemos qué obra pública grande se ha hecho, no se ha hecho. ¿Qué gran inversión se ha hecho? Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que gran parte de la deuda que hemos adquirido, sobre todo en los últimos años, en la práctica se ha usado para solventar gasto corriente. Entonces vemos ahí que hay un vínculo entre la actividad económica interna que necesita dólares y los dólares de deuda que han venido tal vez para sostener y darnos oxígeno. ¿Y eso qué provoca? Que cuando se nos caen esos flujos de dólares de afuera, como sucedió cuando China dejó de prestarnos, como sucede cuando se cae el precio del petróleo, o como sucede cuando no podemos emitir bonos, etcétera, la actividad económica interna se queda sin los dólares y empezamos a sacarle los dólares de la actividad económica interna para pagar la deuda. Y eso quedó clarísimo en marzo, cuando se debió pagar los bonos 2020 con más de 300 millones de dólares. Y eso, digas o no se diga, estábamos en un momento sin liquidez, con hospitales que no recibían ni siquiera los equipamientos necesarios para atender la pandemia. Y eso también es fruto de este manejo irresponsable y de tomarlo a la ligera. O sea, la deuda no se podía tomar a la ligera, peor en dolarización. Entonces es más o menos el problema de liquidez. Entonces, si nosotros no empezamos a replantear la estructura de nuestro país, la estructura económica, y duela o no monetaria también, vamos a seguir en esta vuelta, o sea, de cómo obtengo los dólares para que la economía interna se mueva. A menos que también apelemos a que el narcotráfico y otro tipo de flujos no regulares sigan viniendo. Yo incluso alguna vez escuché la propuesta de volver a este país ya directamente paraíso fiscal, a ver si con eso llegan los dólares. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿cómo hacemos para que la actividad interna, que también necesita dólares, no termine siendo drenada por la propia deuda? Ahí, por ahí va. Algunos analistas han mencionado los riesgos que tiene la dolarización ante esta situación. ¿Vos le ves riesgos a la estructura monetaria del Ecuador? ¿Crees que la dolarización está blindada en el Ecuador? ¿Es pensable o es posible pensar, perdón la mala expresión, es posible pensar en un país del Ecuador que se desdolarice en poco tiempo? Bueno, el tema es que muchos, y creo yo que sería justo decirlo, no tuvieron en su momento la claridad de cómo funciona la dolarización, y es más, yo me atrevo a decir que hasta ahora no tenemos total claridad de cómo funciona. Porque este vínculo del que hablaba hace unos minutos lleva a que la estructura económica de nuestro país sea particular y compleja. O sea, esta complejidad de que el Banco Central ni siquiera puede medir cuántos dólares realmente tenemos dentro de nuestro país. O sea, con eso se dice todo. O sea, ni siquiera tenemos la capacidad de medir cuántos dólares fluyen. Entonces, desdolarizar la economía es cada vez más, me parece que así como desdolarizar, vamos a desdolarizar como una medida, es inviable a corto plazo, porque los dólares no están en manos del gobierno, están en manos de la población. Y una medida mal llevada de desdolarizar de forma acelerada y agresiva puede generar un pánico financiero que va a complicar las cosas aún más. El tema es que si nos desdolarizamos, no va a ser como una medida económica, va a ser como resultado de este drenaje de dólares y la incapacidad de generar dólares que vengan a la economía. O sea, es más bien, es como decir el resultado o sea, es el resultado de las tendencias estructurales de nuestro país, no es una cuestión que decidamos. Entonces, por eso es que yo más bien lo que he venido apelando es que es hora de pensar en cómo flexibilizamos este esquema monetario, ajustándonos a nuestra realidad, y nuestra realidad es la de que nosotros no tenemos capacidad de generar dólares, no tenemos capacidad de exportación. Y es más, ¿cuántas exportaciones realmente generan dólares al país? Porque este es un tema que no se ve normalmente en el problema, en cuestiones monetarias. Un país convencionalmente no necesita exportar para generar liquidez.
porque la liquidez depende de cómo el gobierno a través del Banco Central, política monetaria, va generando internamente dinero. El problema es que en cambio ahora, un exportador vende, obtiene los dólares y puede ser que a veces los dólares ni siquiera lleguen porque se quedan en la banca exterior. Entonces, ¿cuánto de los dólares que tenemos de flujos incluso llega a la gente cotidiana, a la gente que hoy no puede quedarse en casa? O sea, ese es el tipo de enlaces que todavía nos falta estudiar. O sea, todavía tenemos que pensar que incluso, yo recuerdo que había gente de una universidad en Estados Unidos, si no me equivoco, el MIT, que estaba tratando de hacer un mapeo de los flujos monetarios en Quito, pero decían que era extremadamente complejo, porque ahora pensemos que es la única forma como un gobierno podría dar seguimiento de cómo se mueven los dólares. Eso no pasa si hubiera moneda local, porque moneda local, bueno, el Banco Central emitió tantos billetes, a nadie más le interesa tener esos billetes, entonces no se generan estas complejidades. Y ese es el tema que también ya hay que discutir, es decir, cómo vamos a enfrentar el futuro sin deuda. O sea, supongamos que de aquí no tuviéramos posibilidad de acceder a más deuda. El Ecuador va a tener la capacidad de generar 2.000 millones cada año para pagar esos bonos que ahorita mismo se están renegociando. Me parece que como van las cosas, no estoy muy seguro. Yo me preguntaría si está en capacidad de generar 1.000 millones mensuales para sueldos de la burocracia. No está en capacidad. O sea, ahorita No lo estamos viendo. o sea, estamos viendo, y por eso quería referirme a esto de la deuda externa. Justamente, Fermín, hay un comentario, una pregunta de Anita Belén en las redes sociales sobre la situación de el seguro social. O sea, si le podemos poner, por favor, es el tema de la deuda con el IES, pero también la deuda que tiene el Estado con otros ciudadanos, con sus ciudadanos. Hay gente que se le ha ofrecido pagar en bonos su jubilación, por ejemplo. O sea, el Estado está emitiendo bonos para resolver una serie de problemas de deuda interna, en realidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque ¿cuándo se va a renegociar? ¿Cuándo se anuncian pagos sobre eso, precisamente? ¿Qué es lo que a la gente le interesa saber? La estrategia usual con los bonos internos, por ejemplo, ese tipo de deuda, es más bien poner un bono para ver si la gente en el mercado bursátil, por su cuenta, logra vender el bono y obtener algo. O sea, quien recibe un bono del Estado en la práctica, o sea, ya pensemos un poco en la práctica, más allá de que, bueno, el bono dice que me pagan tanto interés y plazos. En la práctica, escoger el bono y tratar de venderlo en la bolsa de valores, a ver quién me paga y con cuánto descuento. Descuentos de la mitad, más de la mitad. Y obviamente que ahí también viene el juego de, bueno, quienes compran esos bonos para después, tal vez no cobrarle al Estado, sino incluso ganar poder sobre el Estado, más poder del que ya se tiene, ¿no? Es decir, este es un tema súper complejo el de la deuda interna, porque en la deuda interna puede haber manejo de información privilegiada. Le pagamos con bonos a cierta gente que sabe que tiene una urgencia, o sea, un jubilado recibe la jubilación en bonos y tiene una urgencia médica, ahora más que nunca. Tiene que deshacerse de sus bonos como sea, al precio que sea, con tal de obtener algo de liquidez. Entonces, como que el Estado traslada, justo lo que conversábamos, ¿no? El Estado traslada el problema de liquidez hacia otras personas y esas otras personas tienen que igual ver cómo trasladan el problema de liquidez y se va difuminando en la economía. Y ese problema de liquidez se vuelve un tema insostenible, o sea, a la corta o a la larga, algún sector de la economía va a terminarse cargando las pérdidas, o sea, porque no hay a dónde más ir. En este ejemplo de los bonos es clarísimo. Pero ahí viene la otra parte también, ¿no? Es decir, hay casos y casos. En el sector público, así como hay sectores que son vulnerables y que al menos para mí no se les debería ni en broma pagar en bonos o tampoco tocarles el sueldo, hay otros sectores que en cambio sí se les podría pagar en bonos. Pero ese es otro tema, o sea, eso debería discutirse, decir, bueno, analicemos la nómina del sector público con detalle y desde esa nómina con detalle, al máximo detalle posible, llamemos al debate y digamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que se cargue la pérdida? Porque, por ejemplo, jubilaciones de 4 o 5 mil dólares, que de esas se paguen 3.000 en bonos, no me parece tampoco tan criminal versus alguien que recibe una jubilación, qué sé yo, de 800.000 dólares y pagarle los 800 o los 1.000 en bonos. Entonces también es un tema de cómo uno distribuye el shock y las limitaciones de liquidez. Y eso a mí me preocupa que no se discute. O sea, aquí nosotros estamos a punto, y esto también va atado a la deuda, estamos a punto capaz de aceptar otra vez esta agenda de flexibilizaciones, liberalización del mercado, reducción del tamaño del Estado,
cuando ya es hora de pensar en medidas mucho diferentes, o sea, es hora de pensar en medidas más finas, más detalladas, más estructurales. Pero eso me preocupa porque no lo veo. Lo único que estoy viendo es que vamos a volver a la misma espiral. Vamos a caer en más deuda. El Fondo Monetario nos va a salvar los muebles, nos va a salvar los muebles del gobierno que sigue. Pero luego nos vamos a seguir acumulando de pagos, vamos a seguir pagándole a proveedores. Proveedores es otro problema serio. Mucha gente, empresas que no llegan a recibir lo que les debe el Estado, luego trasladan otra vez el problema de liquidez al resto de gente. Entonces estamos en un problema estructural. O sea, esto ya merita. Algunas veces cuando me han invitado a hablar de estos temas, digo, deberían hacer un llamado general a todos los que puedan aportar, todos los economistas, de todas las visiones, encerrarnos en algún lugar, hacer que nos peleemos, lo que sea, pero ya empezar a sacar conclusiones, o sea, ya de medidas más serias, estructurales de largo plazo, porque lo otro es dejar al país en piloto automático, y si dejamos en piloto automático nos vamos a estrellar. John, la pandemia es la tormenta perfecta para el modelo de la dolarización, porque de lo que nos has contado, estamos en un país que como no puede emitir moneda, depende del dinero que le entra para pagar y para funcionar. ¿Qué pasa si deja de entrar dinero, como está ocurriendo por la pandemia? ¿Qué pasa si la pandemia afecta este flujo de divisa o de liquidez durante un año más? ¿Cómo afectará eso a la economía ecuatoriana? Voy a tomar palabras de alguien que de hecho es un defensor de la dolarización. No lo voy a mencionar porque no tampoco el tema es. O sea, quiero concentrarme en las ideas. Entre los defensores de la dolarización se planteaba la idea de que no, la dolarización no va a tener problemas, a lo sumo se hará más chiquita y la economía tendrá que hacerse también más chiquita. Entonces sí, voy a cogerme esas palabras. A corto plazo tal vez esta falta de dólares va a provocar que la economía deba seguirse contrayendo porque si no existe la liquidez, podemos estar enfrentando o desmotivando a la demanda. Y al generar desincentivos a la demanda, eso también afecta a las empresas, a la oferta y se genera un problema en cadena. Entonces, si no llegan estos flujos de dólares, y no solamente que lleguen al país, sino que una vez que lleguen al país, lleguen a los puntos críticos, porque eso es otro tema. ¿De qué me sirve adquirir un montón de deuda si no la canalizo a los sectores críticos? ¿Y cuáles son los sectores críticos? Los que están perdiendo el empleo, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es urgente esa inyección porque caso contrario vamos a ver lo que ya estamos viendo, destrucción de empleo, destrucción de empresas. Y no solo la destrucción formal, que ya estamos hablando de unos 200,000 empleos, sino que también la informal. Entonces, el tema aquí me parece que es que si no se logra generar cambios importantes a nivel de la estructura económica del Ecuador, quien va a pagar es la variable empleo. O sea, y es lo que estamos viendo, es la variable empleo. Entonces, la variable empleo se va a ajustar, entre comillas, que es caerse, o más subempleo o más desempleo, actividad económica más pequeña, para con eso solventar la menor liquidez de la economía. Queremos invitarte, John, a revisar algunos comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Hay una pregunta para ti de Anita Belén. Dice, una pregunta para John Cajas. ¿En qué situación se encuentra el Seguro Social financieramente? Porque se han pronunciado con un posible desequilibrio económico. ¿Cómo enfrentaría el IES esta situación? La actividad económica del seguro sin liquidez conllevaría un caos. Y si se puede hablar un poco del seguro campesino, que se supone debe ser subsidiado por el Estado, pero aquí sabemos que no ha sido lo contrario. El Estado ha utilizado al Seguro Social como caja chica. Esto nos dice Anita Belén. Muy buena pregunta y sobre todo lo del Seguro Social campesino porque suele ser el olvidado de estas historias, ¿no? A mí me da miedo que, bueno, el Seguro Social campesino, tal vez la ventaja es que como ha sido un Seguro Social subsidiado, entonces tal vez no depende inmediatamente de la condición económica de los afiliados, pero en cambio sí depende de quién subsidia. Entonces, el problema medular para mí está en que, en general, ¿no? La seguridad social también necesita una reestructuración porque le sacaron la liquidez. 8,000 millones en bonos más todos los problemas que sabemos que existen en el fondo de pensiones, en el fondo de salud. O sea, a muy corto plazo el Seguro Social se va a quedar sin liquidez, sin capacidad de cubrir al menos los costos más, por ejemplo, costos de salud. Ya se está escuchando, ¿no?, la propuesta de que se tiene que cobrar a los familiares de las personas afiliadas que antes recibían gratis el servicio. Entonces, obviamente que
Hay medidas que tal vez sí se deban tomar, ¿no? Como ese tipo de ajustes, pero hay otras como el aumento de la contribución por parte de los asalariados. Y ahí el tema es, si los próximos años se vienen duros, si tenemos años de estancamiento, demanda caída, gente que no tiene capacidad de compra, y encima les vamos a ajustar más, con mayores contribuciones al seguro social, eso puede significar menor poder de compra todavía, o sea, aún más agravado el problema, y eso puede estancar aún más la economía. Entonces, el tema aquí es, bueno, si vamos a reestructurar la seguridad social, tenemos que pensar también en, primerito, cuentas claras. O sea, yo no me atrevo a ir más allá de eso, pero para empezar, cuentas claras. O sea, es hora de exigir que, por ejemplo, el Banco del IES tenga una contabilidad clara, que todo el Seguro Social tenga una contabilidad clara y desde ahí empezar a saber cuál mismo es la situación. Qué difícil es en este país, por ejemplo, tener datos claros de cómo está el fondo de pensiones, cómo está el fondo de salud, cómo está la liquidez de esos fondos, porque otra cosa es esa. Pueden decirnos que tenemos unos fondos que medianamente sobreviven, pero ya, en términos de dinero, ¿cuánto está entrando? ¿Cuánto está saliendo? Entonces, para mí ese tema es grave y la salida de privatizar el IES, de privatizar la seguridad social o concesionarla, no va, no va. Yo hace un tiempo estuve en Chile y en Chile, ¿cuál es el resultado de esa medida? Que las AFP que llegaban a manejar los fondos de cada pensionista, muy bien, cuando eran épocas de ganancias, no repartían las ganancias a estas personas porque, bueno, eran ganancias del negocio y cuando perdían, en cambio, ya no tenían capacidad de pagar las jubilaciones. Entonces, el tema es más bien, de nuevo, sentarnos y hablar ya en serio, bueno, ¿cuál es el futuro de este país? De aquí a 10, 15 años, ¿qué queremos? Y eso es lo único que se me ocurre en estos momentos como salida real, o sea, porque si no, si estamos viendo los temas por separado, hablemos del IES, hablemos de la falta de liquidez, hablemos de no pago de sueldos, hablemos de la informalidad, o sea, no vamos a llegar a nada, necesitamos un cónclave, incluso se puede armar, no solo de economistas, sino de todos los que quieran discutir esto. Y ya, o sea, pongamos cifras, discutamos, porque este es otro, por ejemplo, el IVA. Vamos a sacar recursos de la economía a través de más IVA para luego ¿qué? Para luego estar subsidiando al IES. O sea, es una maraña. O sea, esto es una maraña. Tapando los huecos ahí cuando uno juega con las tarjetas de crédito, más o menos. Qué pena que no tenemos la Magic Card, ¿no? Ahora que me hablan de... Sí, ¿verdad? Juan Carlos Valdión nos dice, la balanza comercial está positiva. ¿Qué opinas, John, al respecto? Sí, está positiva, pero está reducida. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que si nosotros antes teníamos una balanza comercial o en cero, o a ratos positiva o a ratos negativa, era porque recibíamos volúmenes importantes de dinero y también sacábamos volúmenes importantes por importaciones. Ahora, ¿qué sucede? La actividad económica está tan reducida que incluso estamos importando mucho menos. Entonces, obvio, como la actividad económica está reducida, se importan menos materias primas, se importan menos maquinaria. Entonces, la salida de dólares por importaciones baja, a la vez que también bajan las exportaciones porque sabemos que el mercado petrolero está en problemas. Entonces, claro, el saldo puede terminar siendo positivo, pero de una economía más pequeña. Entonces, yo no me preocuparía mucho del saldo, sino más bien del tamaño, de la magnitud que estábamos manejando. Pensemos que antes solamente por ingresos petroleros, el Ecuador podía estar recibiendo, ¿qué? 6, 7, 8, 10 mil millones. Recordemos que el precio del petróleo llegó a estar en más de 100 por barril. Y nuestra economía como que se acostumbró a ese nivel de ingresos, más deuda. Ahora le estamos drenando esos recursos. Entonces, mucho del empleo que se generó a través de esos ingresos ahora no tiene dónde sostenerse. Entonces, yo no me fijaría mucho en el balance, sino también en los volúmenes. Y ese es un tema medular. Si los volúmenes de ingresos, de dólares que entran a la economía no son suficientes, los volúmenes, entonces la actividad interna cae. O sea, no hay mucho a dónde darle vuelta. O sea, no hay dólares que lleguen a la gente. Ejemplo fácil, el trueque. El trueque que ha empezado a surgir y que cada vez va tomando más forma, más gente. Yo conozco redes de gente que se está organizando para generar sus propias medidas alternativas de dinero. No surgiría si no hubiera un problema de liquidez. Entonces no es un tema de saldos, es un tema también de magnitudes, de volúmenes. Y también es un tema de que, bueno, a la corta o a la larga lo que se pide prestado se paga. Y eso también nos olvidamos. La década correísta se olvidó de eso, parecer. O tal vez no se olvidó, sino que también manejaron políticamente el tema de la deuda, ¿no? John, del total de la deuda externa,
¿Qué es lo qué fracción se ha renegociado en esta ocasión? Porque sabemos que se debe a multilaterales, se debe a gobiernos, como el caso de China. De este bloque que han negociado, más o menos, ¿cuánto representa la deuda externa? Claro. Hasta mayo, que es el último dato oficial, sabemos que de deuda externa estamos con unos 41.500 millones. Ese es el saldo de lo que debemos. De eso hemos renegociado 17.400 más o menos, para bajarle de 17.400 a 15.800. O sea, en realidad la renegociación nos bajó 1.500 millones. O sea, ese es el saldo de cuánto nos bajó la deuda, 1.500 millones. Pero el total de la deuda externa es 41.500. Entonces, el grueso no es deuda en bonos, es deuda multilateral. O sea, cada vez las multilaterales pesan más, y es la deuda con China, que yo francamente no sé cómo vamos a resolver, porque China, desde creo que 2014, no nos ha dado grandes cantidades de dinero, y más bien lo que se ha dedicado es a cobrarnos. Entonces, es una fracción, estamos hablando que un poco menos de la mitad, bueno, de 17.000 millones a 41.000 millones, todavía tenemos ese tramo fuerte de multilaterales, sobre todo de China. Entonces, no es suficiente, o sea, nos falta bastante. O sea, la renegociación tiene que hacerse también con... Es que ese es otro problema, o sea, ¿cómo vamos a renegociar con China? Más petróleo. O sea, ya se anunció incluso que probablemente sean preventas petroleras. ¿Cómo vamos a negociar con el Fondo Monetario? Más medidas de ajuste, más flexibilización laboral, más flexibilización ambiental, o sea, la misma receta de siempre. Entonces, yo le veo que el país está bastante entrampado. Y esto es solamente un aliciente de muy corto plazo. De hecho, queda ahí pendiente un debate mucho más riguroso y detallado de lo que plantea John. Te agradecemos mucho por tu presencia, John. Nos has esclarecido en realidad un panorama que es importante destacar esto, como lo mira el gobierno también como un logro, pero tiene un límite enorme, unos enormes límites. El peso mayor está precisamente en otro lado. Se patea la pelota hacia el futuro. Otros gobiernos tendrán que asumir sin garantía de tener una recuperación económica, básicamente, y queda pendiente el tema de la deuda externa, la deuda interna, el tema de los bonos del BIES y los bonos que el Estado emite para pagar saldos y acreencias con los trabajadores, con los empleados, y la deuda con China. Creo que todavía estamos verdes. Ojalá no verdes flex, pero verdes. Ojalá no verdes flex. Muchísimas gracias, John Cajas Guijarro, profesor de Economía, catedrático de la Universidad Central, analista económico, quien ha estado con nosotros esta noche para comentarnos su interpretación del anuncio optimista que ha hecho hoy el régimen sobre la renegociación de 17.000 de aproximadamente 40.000 millones que debemos en el exterior. Y esta ha sido la jornada de hoy, Juan Carlos. Mañana contaremos nuevamente con un repaso de nuestros temas del portal Plan B, y también pasaremos revista a lo más importante de la jornada. Gracias, Fermín. Gracias a todos ustedes por su cordial atención. Que tengan una linda noche. Hasta mañana. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.